¿Sabes qué me dice cada mirada hambrienta de reconocimiento que veo? Que estás cansado. Cansado de gritar al mundo lo que haces. Cansado de mendigar validación por cada pequeño logro. Cansado de sentir que tu valor depende de cuántos aplausos recibes. Y en el silencio de tu habitación, cuando nadie te ve, anhelas algo que nunca te atreves a confesar. La libertad de ser próspero sin tener que demostrárselo a nadie. Yo fui el hombre más rico de la historia. No porque perseguí el dinero, sino porque entendí algo que la mayoría nunca comprenderá. La riqueza real llega cuando dejas de necesitarla para sentirte valioso. Cuando puedes construir imperios en silencio. Cuando tu prosperidad nace de la sabiduría y no de la desesperación. Pero aquí está la verdad que destroza. La mayoría de las personas no están preparadas para la riqueza, y no porque les falten oportunidades, sino porque les falta carácter. El dinero amplifica lo que ya eres. Si tienes vacíos, los amplifica. Si tienes heridas, las amplifica. Si buscas llenar con dinero lo que solo la sabiduría puede sanar, el dinero se convertirá en tu maldición. Hoy vas a descubrir las 7 señales que revelan si estás verdaderamente listo para recibir riqueza sin que ésta te destruya. No son técnicas ni estrategias, son transformaciones de identidad. Porque la pregunta no es si puedes ganar dinero. La pregunta es si puedes manejar lo que el dinero hará contigo. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya sabe que estás listo para una conversación diferente. Una conversación sobre prosperidad real, duradera, silenciosa. El tipo de riqueza que no grita, pero que transforma generaciones. Quédate conmigo en este viaje, porque al final de este video no serás la misma persona que empezó a verlo. Y si lo que estoy a punto de revelarte resuena en tu alma, te invito a que te suscribas a este canal. Porque este es solo el comienzo de una sabiduría que cambiará para siempre tu relación con la abundancia. La primera señal es la más poderosa y la más difícil de admitir. Número 1. La raíz del problema. Hay una mentira que se cuenta a sí mismo cada persona que permanece pobre, y es esta, que la riqueza es cuestión de suerte, de contactos o de haber nacido en el lugar correcto. Pero yo, que he visto desde el trono más alto de la historia humana, te digo la verdad que nadie quiere escuchar. La pobreza no es un accidente. Es el resultado inevitable de una mente que no está preparada para recibir lo que dice desear. Cada día veo personas que claman por prosperidad mientras cultivan exactamente las cualidades que la ahuyentan. Envidian al exitoso, pero se niegan a examinar qué los hace diferentes. Se justifican diciendo que los ricos son malvados, que el dinero corrompe, que la virtud está en la escasez. Estas no son reflexiones profundas. Son mecanismos de defensa de almas que no han madurado lo suficiente para enfrentar la responsabilidad que viene con la abundancia. Déjame pintarte una imagen que he visto repetirse durante milenios. Imagina a un hombre sediento en el desierto. Finalmente encuentra un oasis, pero el agua está en el fondo de un pozo profundo. En lugar de buscar una cuerda, construir una polea o cavar escalones, se sienta al borde del pozo y maldice al cielo por poner el agua tan lejos de su alcance. Grita que es injusto, se lamenta de su suerte. Y mientras tanto, otros viajeros llegan, ven el mismo pozo y sin quejarse se ponen a trabajar para crear una manera de alcanzar el agua. Esta es la diferencia entre quienes permanecen pobres y quienes se vuelven prósperos. No es que unos tengan oportunidades y otros no. Es que unos han desarrollado el carácter necesario para reconocer las oportunidades cuando llegan y el valor para hacer lo que sea necesario para aprovecharlas. Cuando yo era joven príncipe, antes de recibir sabiduría, recuerdo haber visto a mi padre David enfrentar decisiones que parecían imposibles. Había momentos en que debía elegir entre la popularidad y lo correcto, entre la ganancia inmediata y la prosperidad sostenible.
Observé cómo algunos de sus consejeros le sugerían caminos fáciles, soluciones que aliviaban el problema de momento pero creaban crisis más grandes después. Y vi cómo mi padre, una y otra vez, escogía el camino difícil, el que requería sacrificio presente para asegurar bendición futura. En esos días yo pensaba que mi padre era demasiado complicado. ¿Por qué no tomar el oro que ofrecían los filisteos a cambio de comercio con sus dioses paganos? ¿Por qué no aceptar la alianza que nos habría dado ventaja militar inmediata, aunque comprometiera nuestros principios? Mi mente inmadura veía estas decisiones como oportunidades perdidas. Solo años después, entendí que mi padre estaba construyendo algo mucho más valioso que riqueza. Estaba construyendo carácter. Y el carácter es el fundamento sobre el cual la verdadera prosperidad puede establecerse sin colapsar. La riqueza sin sabiduría es como construir un palacio sobre arena. Por fuera puede verse impresionante, pero la primera tormenta lo destruirá por completo. He visto imperios construidos por hombres brillantes para hacer dinero, pero que no tenían el carácter para administrarlo. He visto fortunas generacionales perdidas en una sola decisión tomada por herederos que nunca desarrollaron la disciplina interior necesaria para mantener lo que habían recibido. Pero también he visto lo opuesto. He visto a personas que empezaron sin nada, pero que dedicaron años a desarrollar sabiduría, integridad, paciencia y discernimiento. Cuando las oportunidades llegaron, estaban listos. No solo para tomarlas, sino para multiplicarlas. No solo para enriquecerse, sino para usar esa riqueza de maneras que bendijeran a generaciones. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, estaba en la preparación interior. Y aquí está la verdad que cambiará tu vida si la recibes. El universo no te dará lo que no estás preparado para manejar. No es crueldad, es protección. Porque la riqueza en manos inmaduras se convierte en destrucción, tanto para quien la posee como para todos los que lo rodean. ¿Quieres saber si estás listo para la prosperidad? No mires tu cuenta bancaria, mira tu carácter. ¿Puedes tomar decisiones difíciles cuando nadie te está viendo? ¿Puedes sacrificar ganancias a corto plazo para mantener tu integridad? ¿Puedes manejar el éxito sin volverte arrogante y el fracaso sin volverte amargo? ¿Puedes ver la riqueza como una responsabilidad, no como un derecho? Estas no son preguntas retóricas, son el examen de entrada a la verdadera prosperidad, y la mayoría de las personas que dicen querer ser ricas reprobarían este examen en el primer intento. No porque sean malas personas, sino porque nunca han hecho el trabajo interior necesario para estar preparadas para lo que piden. La riqueza es responsabilidad. Es la capacidad de influir, de crear empleos, de generar valor, de impactar vidas. Y con cada incremento en recursos viene un incremento proporcional en la cuenta que un día tendrás que rendir. El hombre que maneja 1000 talentos tiene 1000 veces más responsabilidad que el que maneja 1. Y si no está preparado para esa responsabilidad, esos 1000 talentos se convertirán en su condena, no en su bendición. Número 2. Amar el silencio más que la aprobación. En el silencio de mi cámara real, después de que se han ido los cortesanos y se han apagado los cantos de celebración, es donde he tomado las decisiones que definieron mi reinado. No en los salones llenos de voces que me decían lo que querían que escuchara, sino en la quietud donde solo mi alma y la sabiduría eterna podían hablar sin interrupciones. Tú vives en un mundo que ha declarado la guerra al silencio. Tu teléfono vibra con la desesperación de otros por tu atención. Las redes sociales gritan constantemente pidiendo que valides tu existencia con cada acción que tomas. Y en medio de ese ruido ensordecedor, has perdido la capacidad de escuchar la voz que más importa, la tuya propia, guiada por sabiduría divina. Pero aquí está la verdad que los ricos en silencio han descubierto. Las decisiones que construyen imperios no nacen en medio del aplauso.
Nacen en la soledad profunda, donde puedes enfrentar las preguntas difíciles sin la distracción de lo que otros esperan escuchar como respuesta. ¿Realmente quieres dinero o quieres lo que crees que el dinero te dará? ¿Buscas prosperidad o buscas aprobación? ¿Quieres construir riqueza o quieres demostrar tu valor a personas que nunca lo reconocerán sin importar cuánto logres? Estas preguntas no se pueden responder en medio del ruido. Requieren silencio. Requieren honestidad brutal contigo mismo. Y requieren el valor de aceptar respuestas que podrían cambiar completamente el rumbo de tu vida. Recuerdo una noche específica, años después de haber recibido sabiduría, cuando enfrenté una de las decisiones más difíciles de mi reinado. Los consejeros me habían estado presionando durante semanas para que aceptara un tratado comercial con Egipto. Era, según todos los expertos, una oportunidad única. Nos daría acceso a rutas comerciales que multiplicarían nuestra riqueza en cuestión de años. Pero había un detalle que nadie quería mencionar. El tratado requería que permitiéramos la construcción de templos egipcios en territorio israelita. Durante las reuniones, las voces eran unánimes. Los beneficios económicos eran innegables. La presión política era inmensa. Los comerciantes más influyentes del reino ya habían empezado a celebrar el acuerdo que consideraban inevitable. Y en medio de todas esas voces yo sentía una inquietud profunda que no podía explicar con números ni proyecciones. Esa noche despedí a todos. Cerré las puertas de mi cámara. Apagué las lámparas hasta que solo una pequeña llama iluminaba el espacio donde me senté en silencio absoluto. Y ahí, sin la presión de las expectativas externas, sin el ruido de las opiniones ajenas, pude escuchar claramente lo que mi sabiduría interior me estaba diciendo. Este tratado destruiría algo mucho más valioso que todo el oro que podía generar. Decidí rechazarlo. La reacción fue inmediata y feroz. Me acusaron de ser imprudente, de desperdiciar la oportunidad de nuestras vidas, de ser demasiado rígido en mis principios. Algunos de mis propios consejeros cuestionaron públicamente mi decisión. Por semanas, fui el tema de crítica en cada conversación del reino. Pero 3 años después, Egipto cayó en una guerra civil que destruyó completamente su red comercial. Los reinos que habían firmado tratados similares no solo perdieron su inversión inicial, sino que se vieron arrastrados al conflicto que devastó la región durante décadas. Mi decisión, que había parecido irracional en el momento, había salvado no solo la riqueza de Israel, sino la vida de miles de mis súbditos. Esa noche en silencio no solo me salvó de un desastre económico, me enseñó una lección que cambió para siempre la manera como tomo decisiones. La sabiduría verdadera susurra, no grita. Y solo puede ser escuchada en el silencio profundo de un corazón que ha aprendido a valorar la verdad más que la aprobación. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante en silencio completo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste sin distracciones, sin la influencia de opiniones externas, sin la presión de expectativas ajenas y simplemente escuchaste lo que tu sabiduría interior tenía que decirte? La mayoría de las personas evitan este ejercicio porque tienen miedo de lo que podrían descubrir. Es más fácil tomar decisiones basadas en lo que otros esperan, en lo que parece popular, en lo que genera menos conflicto inmediato. Pero las decisiones que construyen riqueza verdadera, duradera y significativa raramente son populares en el momento que se toman. El empresario que decide no expandirse cuando todos le dicen que es el momento perfecto porque su intuición le dice que algo no está bien. El inversionista que se retira del mercado cuando todos están comprando porque siente que la euforia es artificial. El comerciante que rechaza un negocio altamente rentable porque compromete sus valores fundamentales.
Estas decisiones parecen irracionales para quienes solo ven los números, pero son precisamente el tipo de decisiones que separan a los verdaderamente prósperos de los que simplemente tienen dinero temporalmente. Te propongo un ejercicio que transformará tu relación con la toma de decisiones. Cada día, dedica al menos 30 minutos de silencio absoluto, sin teléfono, sin música, sin distracciones de ningún tipo. Solo tú, en quietud completa, reflexionando sobre las decisiones que enfrentas, las oportunidades que se te presentan y, más importante aún, los motivos reales detrás de lo que dices querer. En ese silencio, hazte preguntas difíciles. ¿Por qué realmente quiero más dinero? ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Y a quién? ¿Mis decisiones financieras nacen de sabiduría o de inseguridad? ¿Estoy construyendo algo duradero o simplemente tratando de impresionar a personas cuya opinión no debería importarme? Descubrirás que el silencio no es vacío, está lleno de claridad. En el silencio, las justificaciones se desvanecen y la verdad emerge. En el silencio, puedes distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que simplemente deseas por razones equivocadas. En el silencio, encuentras el valor para tomar decisiones que van contra la corriente, pero que están alineadas con tu propósito más profundo. La riqueza verdadera no se construye siguiendo el ruido de la multitud. Se construye siguiendo la voz silenciosa de la sabiduría que solo habla a quienes han aprendido a amarla más que la aprobación de otros. Número 3. Sabiduría como base de la prosperidad. He conocido hombres que podían sumar y restar con la velocidad del rayo, que memorizaban cada fluctuación del mercado, que conocían el precio de cada mercancía en cada puerto del mundo conocido. Eran expertos en el arte de hacer dinero, pero los vi perderlo todo en decisiones que un niño con sabiduría jamás habría tomado. Y he conocido otros que apenas sabían escribir su propio nombre, pero que tenían un entendimiento tan profundo de la naturaleza humana y los principios eternos, que todo lo que tocaban se convertía en oro. La diferencia no estaba en su educación formal ni en su inteligencia técnica. Estaba en algo mucho más profundo, en su capacidad para hacer las preguntas correctas antes de buscar las respuestas. El mundo te ha enseñado a preguntarte, ¿cómo puedo hacerme rico rápidamente? ¿Qué inversión me dará los mejores retornos? ¿Cómo puedo ganar más dinero con menos esfuerzo? Estas son las preguntas de quien ve el dinero como fin, no como medio. Y quien ve el dinero como fin, inevitablemente lo pierde, porque está persiguiendo algo que por su propia naturaleza es temporal y cambiante. Pero la sabiduría te enseña a hacer preguntas diferentes, preguntas que construyen riqueza desde la raíz, no desde las hojas. ¿Cómo puedo volverme el tipo de persona en quien otros confían su riqueza? ¿Qué valor real puedo crear que mejore la vida de otros? ¿Cómo puedo desarrollar el carácter necesario para administrar abundancia sin corromperme? ¿Qué principios debo establecer hoy que me protejan de las tentaciones que vendrán con el éxito? Permíteme contarte sobre 2 hombres que conocí en los primeros años de mi reinado. Ambos llegaron a mi corte el mismo día, buscando financiamiento para sus proyectos comerciales. El primero era Ezra, un comerciante experimentado que había estudiado los patrones comerciales durante décadas. Su presentación fue impresionante. Tenía números precisos, proyecciones detalladas y un plan que prometía triplicar cualquier inversión en menos de 2 años. Conocía cada detalle del negocio de especias, desde los costos de transporte hasta las fluctuaciones estacionales de la demanda. El segundo era Natán, un joven artesano que apenas había salido de su pueblo natal. Su propuesta era simple. Quería crear un taller que combinara las técnicas de carpintería israelita con diseños que había visto en sus viajes. No tenía proyecciones sofisticadas ni promesas grandiosas.
Pero cuando le pregunté por qué creía que su proyecto sería exitoso, me dio una respuesta que reveló profundidad de sabiduría. Mi señor, he observado que las personas no solo compran objetos, compran la historia detrás de los objetos, el significado que representan para sus vidas. Quiero crear piezas que no solo sean funcionales, sino que conecten a las personas con algo más grande que ellas mismas. Decidí financiar ambos proyectos, no solo por su potencial comercial, sino como experimento para entender más profundamente los principios que gobiernan la prosperidad verdadera. Ezra usó el dinero exactamente como había prometido. Estableció rutas comerciales, compró inventario, contrató personal. Durante los primeros 18 meses, todo marchó según el plan. Los reportes eran positivos. Las ganancias estaban llegando según las proyecciones. Pero entonces comenzaron los problemas. Una de sus caravanas fue atacada por bandidos y descubrimos que Ezra había ahorrado dinero contratando protección inadecuada. Cuando algunos de sus proveedores empezaron a tener problemas financieros, intentó aprovecharse de su situación para conseguir precios más bajos, destruyendo relaciones que había tardado años en construir. Al final del segundo año, una serie de decisiones motivadas por avaricia a corto plazo habían destruido la confianza de socios, proveedores y clientes. El negocio colapsó. Y Ezra perdió no solo mi inversión, sino también su reputación en todo el reino. Natán tomó un camino completamente diferente. Usó parte del dinero para perfeccionar su arte, invirtiendo tiempo en crear piezas que superaran todo lo que había hecho antes. Usó otra parte para viajar y aprender nuevas técnicas, no para copiadas, sino para entender los principios detrás de la belleza que veía. Y usó el resto para construir relaciones genuinas con artesanos de otros oficios, creando una red de colaboración que enriquecía el trabajo de todos. Sus primeros productos no generaron ganancias inmediatas espectaculares, pero cada pieza que creaba aumentaba su reputación. Cada cliente se convertía en un promotor de su trabajo. Cada colaboración abría nuevas oportunidades que no había anticipado. Al final del segundo año, Natán no solo había devuelto mi inversión con intereses, sino que había establecido un taller que se había convertido en el más respetado del reino. Más importante aún, había creado un modelo que otros artesanos comenzaron a replicar, multiplicando el impacto de su visión original. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos hombres? Ezra tenía más conocimiento técnico, más experiencia y un plan aparentemente más sólido. Pero Natán tenía algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de comercio: sabiduría para entender que la prosperidad verdadera se construye sobre relaciones auténticas, valor genuino e integridad inquebrantable. La sabiduría te enseña que cada decisión financiera es, en el fondo, una decisión moral. No porque el dinero sea malo, sino porque la forma como manejas los recursos revela quién eres realmente y determina qué tipo de futuro estás construyendo. Cuando tienes la oportunidad de ganar dinero fácil a costa de alguien más vulnerable, ¿qué decides? Cuando puedes aumentar tus ganancias cortando esquinas que nadie más notará, ¿qué decides? Cuando tienes que elegir entre un beneficio inmediato y tu reputación a largo plazo, ¿qué decides? Estas decisiones, que parecen pequeñas en el momento, son las que determinan si construyes riqueza temporal o prosperidad eterna. La sabiduría también te enseña a invertir en lo que los ojos no pueden ver. Mientras otros invierten solo en activos tangibles, tú aprendes a invertir en tu carácter, en tus relaciones, en tu reputación, en tu capacidad de crear valor genuino. Estas inversiones no aparecen en ningún balance financiero, pero son las que determinan el valor real de todo lo demás que posees. Y tal vez lo más importante, la sabiduría te enseña cuándo decir no. No a oportunidades que comprometen tus principios. No a ganancias que requerirían sacrificar tu integridad.
no a sociedades que te alejarían de tu propósito verdadero. En un mundo que te presiona constantemente a decir sí a todo lo que promete dinero rápido, el poder de decir no con sabiduría es lo que te distingue como alguien digno de recibir y administrar abundancia verdadera. Número 4. Relación emocional con el dinero. Había noches, en el apogeo de mi riqueza, cuando caminaba por los salones de mi palacio rodeado de oro, marfil y piedras preciosas que valían más que el tesoro completo de naciones enteras, y sentía un vacío tan profundo que todo ese esplendor parecía una burla cruel. Tenía todo lo que el mundo consideraba deseable, y sin embargo, algo dentro de mí permanecía sediento, hambriento, insatisfecho. Fue en esas noches cuando entendí una de las verdades más dolorosas sobre la riqueza. El dinero no cura heridas emocionales, las amplifica. Si tienes un vacío en tu corazón y lo llenas con oro, no obtienes plenitud. Obtienes un vacío más grande y más caro de mantener. ¿Por qué realmente quieres dinero? No me des la respuesta que le darías a otros. No me hables de seguridad financiera, de libertad o de poder ayudar a tu familia. Profundiza más. Ve al lugar de tu corazón donde guardas las heridas que nadie más ha visto. ¿Estás tratando de comprar amor de personas que nunca te lo dieron gratis? ¿Estás intentando demostrar tu valor a quienes te hicieron sentir insignificante? ¿Estás buscando llenar con dinero el hueco que dejó la ausencia de aprobación, reconocimiento o afecto? Si es así, estás persiguiendo un fantasma, porque las heridas emocionales no se curan con transacciones financieras. Y mientras tengas esa motivación como impulso principal para buscar riqueza, cada peso que ganes será un peso más cerca de tu propia destrucción. Déjame mostrarte lo que descubrí en mi propia búsqueda de placeres. Construí jardines que eran la envidia del mundo conocido. Contraté a los mejores músicos, poetas y artistas para que crearan belleza constante en mi presencia. Probé manjares de tierras tan lejanas que sus nombres eran leyendas para mi pueblo. Tuve acceso a todo lo que el dinero podía comprar en términos de experiencias, sensaciones y lujos. Al principio, cada nueva experiencia me daba una ráfaga de satisfacción. La primera vez que probé vino de las mejores viñas de Grecia, la sensación fue extraordinaria. La primera vez que escuché música tocada con instrumentos traídos de India, me sentí transportado. La primera vez que vi danzas de tierras que mis embajadores apenas habían descubierto, mi alma se llenó de asombro. Pero algo extraño comenzó a suceder. La segunda vez que probé el mismo vino, la sensación fue menor. La música que me había cautivado la primera vez comenzó a sonarme familiar y predecible. Las danzas que me habían maravillado empezaron a seguir patrones que mi mente ya conocía. Cada experiencia repetida me daba menos satisfacción que la anterior. Así que busqué experiencias más intensas, más costosas, más elaboradas. Organicé festivales que duraban semanas enteras. Importé artistas de civilizaciones tan distantes que el costo del viaje superaba el valor de ciudades completas. Creé espectáculos de tal magnitud que incluso otros reyes venían desde tierras lejanas solo para presenciarlos. Pero la regla no cambió. Sin importar cuán extraordinaria fuera la experiencia, sin importar cuánto dinero invirtiera en hacerla única e irrepetible, la satisfacción era temporal. Y cada vez necesitaba algo más grande, más costoso, más extremo para sentir el mismo nivel de placer que antes conseguía con mucho menos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba persiguiendo algo que por su propia naturaleza era inalcanzable. El placer tiene rendimientos decrecientes. Mientras más lo persigues, menos te satisface. Es como tratar de apagar sed bebiendo agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. Una noche, después de un festival particularmente elaborado que había costado el equivalente al presupuesto anual de varias ciudades, me senté solo en mi terraza mirando las estrellas. El contraste era dramático.
Había gastado una fortuna tratando de crear experiencias extraordinarias, y sin embargo, el simple acto de contemplar el cielo nocturno, que era completamente gratis, me daba más paz y satisfacción que todo el espectáculo que acababa de presenciar. Fue ahí donde entendí algo que cambió para siempre mi relación con la riqueza. El dinero es un instrumento magnífico, pero un amo terrible. Como instrumento, puede ayudarte a crear valor, a proteger a tu familia, a construir proyectos significativos, a generar empleos que transformen comunidades enteras. Pero como amo, te convierte en esclavo de necesidades que crecen más rápido de lo que las puedes satisfacer. La diferencia entre usar el dinero como instrumento o como amo está en tu motivación emocional. Si buscas riqueza para llenar vacíos emocionales, el dinero se convierte en tu amo, porque nunca será suficiente para curar heridas que no fueron causadas por la falta de dinero. Pero si buscas riqueza para crear valor, para cumplir un propósito más grande que tú mismo, para construir algo que perdure más allá de tu propia vida, entonces el dinero se convierte en tu instrumento, poderoso pero subordinado a algo más importante. Te voy a dar una prueba práctica para que descubras cuál es tu relación real con el dinero. Imagina que mañana recibes exactamente la cantidad de dinero que crees que necesitas para ser feliz. Digamos que es 1 millón, 10 millones o la cantidad que sea. Ahora imagina que tienes prohibido gastar ese dinero en ti mismo. Solo puedes usarlo para crear valor para otros, para resolver problemas que afectan a tu comunidad, para construir algo que beneficie a personas que nunca conocerás. Si esa restricción te quita completamente el entusiasmo por el dinero, entonces estás buscando riqueza por las razones equivocadas. Estás tratando de comprar algo que el dinero no puede vender: sanidad emocional, valor personal, significado existencial. Pero si la idea de usar esa riqueza para crear valor te emociona tanto o más que usarla para ti mismo, entonces has comenzado a entender lo que significa tener una relación saludable con la abundancia. Porque has descubierto que la satisfacción verdadera no viene de lo que puedes comprar, sino de lo que puedes construir, crear y contribuir. Ahora te pregunto, ¿qué heridas emocionales estás tratando de curar con dinero? ¿Qué vacíos internos estás tratando de llenar con posesiones externas? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo interior necesario para sanar esas heridas por medios espirituales y emocionales, para que cuando la riqueza llegue, no se convierta en una droga que necesites en dosis cada vez más grandes? La prosperidad verdadera comienza cuando dejas de necesitar el dinero para sentirte valioso y empiezas a verlo como una herramienta para expresar ese valor en el mundo. Número 5. La paciencia como virtud indispensable. El templo que construí en Jerusalén tardó 7 años en completarse. 7 años de trabajo meticuloso, de atención a cada detalle, de resistir la tentación de acelerar el proceso para satisfacer la impaciencia de quienes querían ver resultados inmediatos. Hubo momentos, especialmente durante el 3er y 4.º año, cuando las críticas arreciaron. Algunos decían que el proyecto era demasiado ambicioso, que estaba desperdiciando recursos, que debería haber optado por algo más simple y rápido. Pero yo sabía algo que mis críticos no entendían. Estaba construyendo algo que debía durar para siempre. Y lo que debe durar para siempre no se puede construir con prisa. Cada pieza de cedro fue seleccionada individualmente. Cada piedra fue cortada con precisión milimétrica. Cada detalle de oro fue trabajado por artesanos que entendían que estaban creando algo sagrado, no solo algo funcional. Y cuando finalmente se completó, no solo era el edificio más hermoso que el mundo había visto jamás, sino que se convirtió en el centro espiritual y económico de una civilización que perduró durante siglos. ¿Sabes qué habría pasado si hubiera cedido a la presión de terminarlo en 2 años?
Habría tenido un edificio impresionante para su época, pero que se habría deteriorado en décadas. En lugar de crear un legado eterno, habría construido un monumento temporal a mi propia impaciencia. Esta misma diferencia separa a quienes construyen riqueza verdadera de quienes simplemente hacen dinero rápido. La riqueza verdadera se construye con la misma mentalidad con que se construye un templo, con la comprensión de que cada decisión debe evaluarse no solo por sus resultados inmediatos, sino por su impacto a través de generaciones. Permíteme contarte sobre un comerciante que conocí durante los primeros años de mi reinado. Se llamaba Jonatán y tenía una idea que todos consideraban ridícula. Quería crear una red de mensajeros que pudiera llevar comunicaciones a través de todo el reino en cuestión de días, no semanas. Los comerciantes más experimentados se burlaron de él. Los costos iniciales eran enormes, los riesgos eran inmensos y las ganancias, si las había, tardarían años en materializarse. Jonatán podría haber abandonado la idea cuando enfrentó la oposición inicial. Podría haber optado por un negocio más convencional con retornos más rápidos. Podría haber modificado su visión para hacerla más práctica según los estándares de su época. Pero en lugar de eso, decidió construir su sistema paso a paso, estación por estación, ruta por ruta. Durante los primeros 3 años, su negocio apenas generó suficientes ingresos para mantenerse a flote. Sus competidores, que habían optado por modelos comerciales más tradicionales, ya estaban reportando ganancias substanciales. Algunos de sus propios inversionistas comenzaron a presionarlo para que cambiara de estrategia. Pero Jonatán tenía algo que sus competidores no tenían, una visión clara de lo que estaba construyendo y la paciencia para darle tiempo de materializarse. Siguió invirtiendo cada peso que ganaba en perfeccionar su sistema, en entrenar mejor a sus mensajeros, en establecer más estaciones de relevo. En el 4.º año, algo extraordinario comenzó a suceder. Los comerciantes que inicialmente habían rechazado sus servicios empezaron a darse cuenta de que la velocidad de comunicación les daba ventajas competitivas enormes. Podían responder a cambios en la demanda antes que sus competidores. Podían coordinar operaciones complejas a través de grandes distancias. Podían tomar decisiones basadas en información actualizada, mientras otros operaban con datos obsoletos. Para el 5.º año, la red de mensajeros de Jonatán se había convertido en infraestructura crítica para todo el comercio del reino. Para el 7.º año, había expandido sus operaciones a reinos vecinos. Para el 10.º año, había creado el primer sistema de comunicaciones internacional de la historia, generando riqueza no solo para él, sino para miles de comerciantes que dependían de sus servicios. ¿Qué habría pasado si Jonatán hubiera tenido prisa? Si hubiera tratado de crear su red en la mitad del tiempo, habría tenido que sacrificar calidad por velocidad. Su sistema habría sido menos confiable, sus mensajeros menos entrenados, su infraestructura más vulnerable. En lugar de crear el monopolio más rentable de su época, habría construido un negocio mediocre que habría sido fácil de replicar y superar. La paciencia no es pasividad, no es esperar sin hacer nada. La paciencia es la capacidad de mantener acciones consistentes hacia una visión a largo plazo, aun cuando los resultados inmediatos no sean espectaculares. Es la capacidad de sembrar hoy lo que cosecharás en años, no en meses. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, la paciencia se ha convertido en una ventaja competitiva extraordinaria. Mientras otros buscan retornos inmediatos, tú puedes invertir en oportunidades que tardan años en madurar, pero que generan resultados exponenciales. Mientras otros cambian de estrategia cada vez que enfrentan dificultades, tú puedes mantener el rumbo hacia objetivos que requieren persistencia sostenida. Pero la paciencia verdadera requiere fe.
Fe en que las leyes universales que gobiernan la prosperidad funcionan, aun cuando no puedas ver evidencia inmediata. Fe en que el valor que estás creando será reconocido y recompensado, aun cuando el mercado actual no lo aprecie. Fe en que la integridad en las decisiones pequeñas de hoy se convertirá en oportunidades grandes del mañana. Te voy a dar ejercicios prácticos para desarrollar paciencia estratégica. Primero, deja de revisar tus inversiones todos los días. La obsesión con las fluctuaciones a corto plazo te impedirá ver las tendencias a largo plazo que realmente importan. Segundo, cuando tengas la tentación de tomar una decisión financiera importante basada en emociones del momento, establece un período de espera obligatorio de al menos una semana. Las mejores decisiones se toman con mente fría, no con corazón acelerado. Tercero, identifica algo que quieres lograr que requiera al menos 5 años de trabajo consistente. No algo que puedas completar con un gran esfuerzo durante algunos meses, sino algo que requiera pequeñas acciones sostenidas durante años. Puede ser desarrollar una habilidad altamente valorada, construir una red de relaciones profesionales de calidad o crear un negocio basado en valor genuino en lugar de tendencias temporales. Cuarto, aprende a encontrar satisfacción en el proceso, no solo en los resultados. Cada día que inviertes en tu visión a largo plazo, estás construyendo algo que trasciende cualquier ganancia inmediata. Cada pequeña decisión que tomas basada en principios en lugar de conveniencia, estás fortaleciendo el carácter que necesitas para administrar abundancia verdadera. La riqueza que se construye con paciencia no solo es más grande, es más duradera, más significativa y más satisfactoria que cualquier dinero que puedas ganar rápidamente. Porque cuando llegue, sabrás que no fue producto de la suerte o la especulación, sino el resultado inevitable de decisiones consistentes guiadas por sabiduría a lo largo del tiempo. Número 6. Reconocer valor en lo despreciado. Había un muchacho en mi reino, hijo de un herrero común, que todos consideraban problemático. No seguía las tradiciones militares de su época. Mientras otros guerreros entrenaban con espadas pesadas y armaduras elaboradas, él se obsesionó con algo que los veteranos consideraban trivial, la velocidad y maniobrabilidad de la caballería ligera. Sus ideas eran rechazadas por los comandantes experimentados. Sus métodos eran ridiculizados en las academias militares. Su enfoque era visto como la fantasía de alguien que no entendía la guerra real. Pero yo veía algo que otros no podían ver. Mientras los expertos se burlaban de sus teorías poco convencionales, yo observaba los resultados de sus experimentos en pequeña escala. Había algo en la manera como coordinaba movimientos rápidos, cómo aprovechaba terrenos que otros consideraban inutilizables, cómo convertía desventajas aparentes en ventajas estratégicas. Decidí darle una oportunidad. Le asigné una pequeña unidad de soldados jóvenes, aquellos que tampoco encajaban en las estructuras militares tradicionales. Los veteranos predijeron un desastre. Los otros comandantes vieron mi decisión como el capricho de un rey que no entendía de guerra. 6 meses después, esta unidad pequeña y despreciada había revolucionado completamente nuestras tácticas militares. Sus métodos no convencionales nos permitieron ganar batallas que los enfoques tradicionales habían perdido durante años. Lo que parecía debilidad resultó ser una fuerza que nadie había sabido reconocer ni cultivar. Ese joven herrero se convirtió en uno de los comandantes más brillantes de mi reino. Pero más importante que su éxito individual fue la lección que me enseñó. El valor verdadero rara vez se presenta de la manera que esperamos. Y quienes desarrollan la capacidad de reconocer oro en el barro, obtienen acceso a oportunidades que otros ni siquiera ven como tales. La mayoría de las personas buscan oportunidades que ya han sido validadas por otros, quieren invertir en lo que ya está de moda,
asociarse con quien ya tiene éxito reconocido, comprar lo que todos están comprando. Pero para cuando una oportunidad es obvia para todos, ya no es realmente una oportunidad, es solo una transacción cara. La riqueza verdadera se construye reconociendo valor donde otros ven desperdicio, potencial donde otros ven problemas, oportunidades donde otros ven obstáculos. Pero este reconocimiento no es cuestión de suerte. Es una habilidad que se puede desarrollar, una forma de ver que se puede entrenar. Déjame contarte sobre otro ejemplo que marcó profundamente mi entendimiento de este principio. Había un comerciante en los mercados de Jerusalén que vendía palomas. No era un negocio prestigioso. Las palomas eran consideradas el ave de los pobres, compradas principalmente por quienes no podían permitirse sacrificios más costosos en el templo. Los otros comerciantes lo veían como alguien que había elegido el sector menos rentable del mercado. Pero este hombre, cuyo nombre era Eliseo, había observado algo que otros habían pasado por alto. Las palomas no solo se usaban para sacrificios. También eran el único método confiable para enviar mensajes rápidos a través de distancias largas. Y con el crecimiento del comercio internacional, la demanda por comunicaciones rápidas estaba creciendo exponencialmente. Mientras otros comerciantes competían por vender los productos más obvios, Eliseo comenzó a entrenar palomas mensajeras. Desarrolló métodos para mejorar su velocidad y confiabilidad. Estableció redes de estaciones donde las aves podían descansar durante viajes largos. Al principio, sus clientes eran pocos. Los comerciantes tradicionales seguían confiando en mensajeros humanos, que eran más lentos, pero más familiares. Los métodos de Eliseo parecían demasiado novedosos, demasiado arriesgados. Pero gradualmente, los resultados hablaron por sí mismos. Los mensajes que enviaba Eliseo llegaban días, a veces semanas antes que los enviados por métodos convencionales. Los comerciantes que usaban sus servicios comenzaron a tener ventajas competitivas significativas. Podían responder a oportunidades de mercado antes que sus competidores, ajustar precios basados en información actualizada, coordinar operaciones complejas con precisión imposible de lograr con mensajeros humanos. En menos de 5 años, Eliseo había transformado su pequeño negocio de palomas en la red de comunicaciones más valiosa del reino. Reyes de naciones vecinas pagaban fortunas por acceso a sus servicios. Su despreciada especialidad se había convertido en infraestructura crítica para todo el comercio regional. ¿Cuál había sido su secreto? No había inventado las palomas mensajeras, no había descubierto técnicas completamente nuevas. Simplemente había visto potencial donde otros veían limitaciones. Había reconocido que lo que parecía un negocio pequeño y sin prestigio contenía las semillas de una revolución en comunicaciones. Esta habilidad de ver valor en lo despreciado no es mística. Se puede desarrollar siguiendo principios específicos. Primero, aprende a separar el valor real del empaque en que viene presentado. Una idea brillante comunicada por alguien sin credenciales sociales sigue siendo una idea brillante. Un negocio poco glamoroso que resuelve problemas reales sigue siendo más valioso que un negocio prestigioso que no crea valor genuino. Segundo, entrena tu capacidad de ver problemas como oportunidades disfrazadas. Cada vez que escuches a alguien quejarse de algo que no funciona bien, pregúntate, ¿cómo se podría resolver esto de manera que beneficiara a todos los involucrados? Las quejas más frecuentes a menudo señalan hacia las oportunidades de negocio más rentables. Tercero, presta atención a las tendencias emergentes que aún no son obvias para la mayoría. ¿Qué cambios tecnológicos, sociales o económicos están creando nuevas necesidades que aún no han sido satisfechas por el mercado? ¿Qué servicios necesitarán las personas en 5 años que aún no existen hoy? Cuarto,
Desarrolla relaciones genuinas con personas de todos los niveles sociales y económicos. Las mejores oportunidades a menudo vienen de conversaciones casuales con personas que los importantes pasan por alto. El taxista que conoce los patrones de tráfico mejor que los planificadores urbanos. El empleado de mantenimiento que entiende los problemas operativos mejor que los gerentes. La persona que trabaja directamente con clientes y escucha sus quejas reales todos los días. Quinto, cuestiona las suposiciones comunes sobre lo que es valioso y lo que no lo es. ¿Por qué ciertos sectores, productos o servicios son considerados poco prestigiosos? ¿Es porque realmente generan poco valor o simplemente porque no están de moda? Algunas de las fortunas más grandes de la historia se han construido en industrias que otros consideraban aburridas o poco sofisticadas. Pero sobre todo, desarrolla humildad para aprender de fuentes inesperadas. El conocimiento que cambia vidas puede venir del libro menos conocido, de la persona menos creíble, de la experiencia menos prestigiosa. Si solo estás dispuesto a reconocer sabiduría cuando viene empacada de la manera que esperas, te perderás la mayoría de las oportunidades reales que la vida te presenta. La habilidad de reconocer valor en lo despreciado te dará acceso a oportunidades que otros ni siquiera consideran como tales. Y esa ventaja es lo que separa a quienes construyen riqueza excepcional de quienes simplemente siguen la multitud hacia resultados promedio. Número 7. Mentalidad de administración. La noche que entendí verdaderamente lo que significaba ser rico, no estaba contando monedas ni calculando mis posesiones. Estaba de pie en el jardín del palacio, contemplando un árbol que había plantado años atrás cuando aún era príncipe. Era un cedro magnífico que ahora proporcionaba sombra para cientos de personas cada día. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos que bendecían todo lo que estaba bajo su protección. En ese momento, una revelación me golpeó con tal fuerza que cambió para siempre mi relación con todo lo que poseía. Yo no era dueño de ese árbol, era su guardián temporal. El árbol había existido como semilla mucho antes de que yo naciera, y seguiría creciendo y bendiciendo vidas mucho después de que mi cuerpo regresara al polvo. Mi papel no era poseer el árbol, sino cuidarlo, protegerlo y asegurarme de que cumpliera su propósito de dar vida a otros. Y así es con toda riqueza verdadera. No la posees, la administras. Esta distinción no es semántica. Es la diferencia entre construir riqueza que se multiplica a través de generaciones y acumular dinero que se desvanece con el tiempo. Es la diferencia entre ser bendecido con recursos y ser maldecido por ellos. El hombre que ve su riqueza como posesión toma decisiones basadas en miedo. Miedo de perder lo que tiene. Miedo de que otros le quiten lo que considera suyo. Miedo de invertir porque podría significar menos control inmediato. Este miedo lo lleva a aferrarse tan fuertemente a su dinero que impide que cumpla su función natural, que es fluir, crecer y crear valor para otros. Pero el hombre que entiende su riqueza como administración toma decisiones basadas en responsabilidad. Se pregunta, ¿cómo puedo usar estos recursos de manera que generen el mayor bien posible? ¿Cómo puedo invertir de forma que cree oportunidades para otros? ¿Cómo puedo asegurarme de que esta riqueza trascienda mi propia vida y continúe bendiciendo a futuras generaciones? Permíteme mostrarte cómo esta diferencia de mentalidad se manifiesta en decisiones prácticas. Había 2 mercaderes en mi reino, ambos con recursos similares. Uno se llamaba Azarías y el otro Tobías. Azarías veía su dinero como su tesoro personal. Cada moneda que ganaba la guardaba celosamente. Invertía solo cuando tenía garantías absolutas de retorno, y aún entonces mantenía sus operaciones pequeñas para minimizar riesgos. Su filosofía era simple: mejor tener poco pero seguro, que mucho pero vulnerable.
Tobías tenía una perspectiva radicalmente diferente. Veía su riqueza como una herramienta que había sido puesta en sus manos para crear valor en el mundo. Sí, quería que creciera, pero no por acumulación, sino por multiplicación. Invertía en proyectos que podían beneficiar a comunidades enteras, aun cuando los retornos no fueran inmediatos. Creaba empleos, desarrollaba nuevos productos, establecía rutas comerciales que conectaban regiones que nunca habían comerciado entre sí. Después de 10 años, los resultados fueron dramáticamente diferentes. Azarías había preservado su capital inicial y lo había incrementado modestamente. Tenía seguridad financiera personal, pero su impacto en el reino había sido mínimo. Su riqueza había permanecido estática, sin crear ondas de beneficio que se extendieran más allá de él mismo. Tobías, por el contrario, había multiplicado su riqueza exponencialmente, pero más importante aún, había creado una red de prosperidad que beneficiaba a miles de personas. Sus inversiones habían generado empleos que sostenían familias enteras. Sus proyectos comerciales habían introducido productos y servicios que mejoraron la vida de comunidades completas. Su riqueza personal había crecido, pero como subproducto de crear valor para otros, no como objetivo en sí mismo. La diferencia no estaba en sus habilidades comerciales ni en sus oportunidades iniciales. Estaba en su entendimiento fundamental de lo que significa ser rico. Azarías operaba desde mentalidad de escasez, tratando de proteger lo que tenía. Tobías operaba desde mentalidad de abundancia, buscando maneras de hacer que sus recursos fluyeran y se multiplicaran. Esta mentalidad de administración también cambia completamente tu relación con el riesgo. Cuando ves tu riqueza como posesión, el riesgo se siente como amenaza personal. Cada inversión que no funciona se siente como pérdida de parte de ti mismo. Pero cuando entiendes tu riqueza como administración, el riesgo se convierte en parte natural del proceso de crear valor. No inviertes imprudentemente, pero tampoco permites que el miedo de perder te impida cumplir con tu responsabilidad de multiplicar lo que has recibido. Más profundamente aún, la mentalidad de administración te libera de la ansiedad que destruye a muchas personas ricas. Cuando crees que eres dueño absoluto de tu riqueza, también te sientes absolutamente responsable de protegerla de todas las fuerzas que podrían afectarla: fluctuaciones económicas, cambios políticos, desastres naturales, decisiones equivocadas. Esta presión es insostenible y lleva a muchos ricos a vivir en constante estrés, ansiedad y paranoia. Pero cuando entiendes que eres administrador, reconoces que hay fuerzas más grandes que tú que influyen en el resultado final. Tu responsabilidad no es controlar todos los resultados, sino tomar las mejores decisiones posibles con la información y sabiduría que tienes disponible. Si has sido fiel en tu administración y aún así enfrentas pérdidas debido a circunstancias fuera de tu control, no es fracaso personal. Es parte del proceso natural de la vida económica. Esta perspectiva también te permite disfrutar tu riqueza sin culpa. Cuando sabes que estás usando tus recursos responsablemente, que estás creando valor para otros, que estás siendo generoso con quienes tienen necesidades genuinas, entonces puedes disfrutar de los beneficios de tu prosperidad sin sentir que estás siendo egoísta o irresponsable. Te propongo un ejercicio que transformará tu relación con el dinero. Por un mes completo, toma cada decisión financiera preguntándote: ¿qué haría si este dinero no fuera mío, sino un préstamo que debo administrar de la mejor manera posible? ¿Cómo invertiría si mi objetivo fuera crear el mayor beneficio posible para todas las partes involucradas, no solo para mí? Verás que esta mentalidad no te hace menos próspero, te hace más próspero porque te libera para tomar decisiones basadas en valor real en lugar de miedo o codicia.
Te permite invertir con más sabiduría porque no estás distorsionado por la presión de proteger lo que es tuyo y te conecta con el flujo natural de la abundancia que siempre se mueve hacia quienes la usan para bendecir a otros. Recuerda, no viniste a este mundo con dinero y no te irás con él. Durante el tiempo que esté en tus manos, tu única responsabilidad es ser un administrador fiel que multiplica lo que ha recibido y lo usa para crear valor duradero en el mundo. Número 8. Discernimiento y valor como llaves de prosperidad. Había un consejero en mi corte, un hombre llamado Ahitofel, que tenía fama de dar los mejores consejos del reino. Durante años, sus recomendaciones habían resultado acertadas en decisiones tanto militares como comerciales. Los otros reyes consultaban conmigo no solo por mi sabiduría, sino también por tener acceso a este consejero extraordinario. Su reputación era tal que sus palabras se consideraban casi proféticas. Pero durante meses, algo en mi espíritu había comenzado a inquietarse respecto a él. No era nada que pudiera señalar con evidencia concreta. Sus consejos seguían siendo técnicamente sólidos. Su lealtad aparente permanecía intacta. Su servicio continuaba siendo impecable en la superficie. Sin embargo, había algo en sus ojos, en el tono de sus palabras, en la manera como reaccionaba a ciertas decisiones mías, que mi discernimiento interior reconocía como peligroso. Durante semanas luché con esta percepción. Mi mente racional me decía que estaba siendo paranoico. Después de todo, ¿qué evidencia tenía? Ahitofel no había hecho nada objetivamente sospechoso. Al contrario, seguía siendo uno de mis asesores más valiosos. Todos los demás consejeros lo respetaban. Despedirlo basado únicamente en una sensación parecía injusto e irracional. Pero el discernimiento es precisamente eso, la capacidad de percibir realidades que aún no son evidentes para los sentidos físicos o el análisis lógico. Es una forma de conocimiento que trasciende lo que se puede ver, escuchar o calcular, y requiere valor para actuar basado en esa percepción, aun cuando otros no puedan entender tus razones. Una noche, finalmente tomé la decisión. Convoqué a Ahitofel privadamente y le informé que ya no requería sus servicios. Su reacción fue reveladora. En lugar de la sorpresa genuina que habría mostrado un hombre inocente, vi un destello de algo mucho más oscuro, ira, desprecio, y lo que reconocí como odio que había sido cuidadosamente ocultado durante años. 3 meses después, descubrí que Ahitofel había estado planeando una conspiración para derrocarme. Había estado compartiendo información confidencial con mis enemigos, influenciando sutilmente decisiones para debilitar mi reino y preparando el terreno para una traición que habría costado no solo mi trono, sino probablemente mi vida y la de mi familia. Si hubiera ignorado lo que mi discernimiento me había estado gritando durante meses, si hubiera permitido que la lógica racional superara la sabiduría espiritual, habría perdido todo lo que había construido. La decisión que parecía irracional en el momento resultó ser la que salvó mi reino. Esta experiencia me enseñó una lección que transformó mi entendimiento sobre la prosperidad. La riqueza verdadera no se construye solo con inteligencia, habilidad o trabajo duro. Se construye con discernimiento, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer patrones que otros no perciben, de distinguir entre oportunidades reales y trampas disfrazadas. El discernimiento no es intuición ciega ni corazonadas emocionales. Es una forma refinada de percepción que combina sabiduría acumulada, experiencia vivida y sensibilidad espiritual para reconocer realidades que aún no son obvias. Es la diferencia entre el comerciante que prospera durante décadas y el que pierde todo en un mal negocio que se veía perfecto sobre el papel. Pero el discernimiento sin valor es inútil.
Puedes percibir claramente que una relación comercial es tóxica, pero si no tienes el valor de terminarla, el conocimiento solo aumenta tu sufrimiento. Puedes reconocer que una inversión popular es una burbuja esperando explotar, pero si no tienes valor para actuar contrario a la opinión popular, tu percepción no te protegerá de las pérdidas. El valor para actuar según tu discernimiento es lo que separa a los verdaderamente prósperos de aquellos que simplemente entienden los principios de prosperidad pero no pueden aplicarlos. Porque el discernimiento frecuentemente te pide tomar decisiones que van contra lo que parece lógico, popular o seguro en el momento. Déjame darte ejemplos prácticos de cómo desarrollar y aplicar discernimiento en decisiones financieras. Primero, aprende a distinguir entre lo que la gente dice y lo que realmente hace. Los socios comerciales más peligrosos son aquellos que hablan constantemente de integridad, pero toman pequeñas decisiones deshonestas cuando piensan que nadie está mirando. El discernimiento te permite reconocer inconsistencias entre palabras y acciones antes de que se conviertan en traiciones costosas. Segundo, presta atención a tu nivel de paz interior respecto a decisiones importantes. Cuando una oportunidad de negocio genera ansiedad persistente que no puedes explicar con análisis racional, escucha esa señal. No todas las oportunidades que se ven bien sobre el papel son buenas en la realidad. A veces tu espíritu reconoce problemas que tu mente aún no puede articular. Tercero, observa los patrones a largo plazo, no solo los resultados inmediatos. Una inversión que genera ganancias rápidas pero está construida sobre fundamentos insostenibles, eventualmente colapsará. Una relación comercial que parece beneficiosa pero requiere que comprometas tus valores, eventualmente te costará más de lo que genera. El discernimiento te permite ver las consecuencias futuras de decisiones presentes. Cuarto, desarrolla la práctica de buscar consejo espiritual antes de tomar decisiones significativas. No me refiero necesariamente a rituales religiosos formales, sino a momentos de quietud, donde puedes conectar con sabiduría que trasciende tu propio entendimiento limitado. Las mejores decisiones financieras que he tomado vinieron después de períodos de reflexión profunda donde busqué guía más allá de mi propio análisis. Quinto, ten valor para actuar según tu discernimiento aun cuando otros no entiendan tus razones. Si sientes claramente que debes rechazar una oportunidad que otros consideran perfecta, hazlo. Si percibes que debes terminar una sociedad que sobre el papel se ve exitosa, hazlo. Si tu discernimiento te dice que debes cambiar de dirección aun cuando el camino actual parece estar funcionando, hazlo. La reputación de ser impredecible o demasiado cauteloso es un precio pequeño por evitar desastres que otros no pueden ver venir. Y con el tiempo, cuando tus decisiones aparentemente irracionales resultan ser sabias, otros comenzarán a confiar en tu juicio, aun cuando no entiendan completamente tu proceso de toma de decisiones. Pero sobre todo, entiende que el discernimiento es un músculo espiritual que se fortalece con el uso. Cada vez que actúas según tu percepción interior y resulta acertada, aumentas tu confianza para confiar en esa voz en futuras decisiones. Cada vez que ignoras tu discernimiento y sufres las consecuencias, aprendes a valorar más esa forma de sabiduría. El discernimiento combinado con valor no solo te protege de oportunidades falsas y relaciones tóxicas, te posiciona para reconocer y aprovechar oportunidades reales que otros pasan por alto porque no encajan en los patrones convencionales de lo que debería ser una buena inversión. Número 9. Preparación personal para la abundancia. Hay una ley invisible que gobierna todo el universo, tan constante como la gravedad y tan inmutable como el paso del tiempo. Solo recibes lo que estás preparado para manejar, no lo que dices querer, no lo que crees merecer. Solo lo que has demostrado que puedes administrar sabiamente. Esta ley se manifiesta en cada área de la vida,
pero en ninguna es más evidente que en el ámbito de la riqueza. He visto herederos perder en años fortunas que tomaron generaciones construir. He visto ganadores de loterías destruir sus vidas con dinero que llegó antes de que desarrollaran el carácter para manejarlo. He visto empresarios brillantes crear imperios que colapsan porque su éxito externo superó su madurez interior. Pero también he visto lo contrario. He visto personas que empezaron sin nada, pero que dedicaron años a desarrollar sabiduría, integridad, discernimiento y valor. Cuando las oportunidades llegaron, no solo las reconocieron, sino que las multiplicaron exponencialmente. Su preparación interior había creado el recipiente apropiado para contener y administrar abundancia verdadera. La pregunta no es si mereces riqueza. La pregunta es si estás preparado para ella. Y la preparación no es cuestión de técnicas financieras o conocimiento de mercados. Es cuestión de desarrollo de carácter. Permíteme llevarte a través de un examen que determinará tu nivel real de preparación para la abundancia. No respondas lo que suena correcto. Responde lo que es verdad en tu vida actual, cuando nadie te está viendo y no tienes que impresionar a nadie. Cuando enfrentas pequeñas oportunidades de ser deshonesto para obtener ventaja, incluso cuando sabes que nadie lo sabría nunca, ¿qué haces? La manera como manejas la integridad en las decisiones pequeñas predice exactamente cómo la manejarás en las decisiones grandes. Si comprometes tus valores por ganancias menores, los comprometerás por ganancias mayores. Y cuando lo hagas en una escala mayor, las consecuencias serán proporcionalmente devastadoras. Cuando tienes conflictos con personas que no pueden beneficiarte de ninguna manera, ¿cómo los tratas? Tu carácter real no se revela en cómo tratas a quienes pueden ayudarte, sino en cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. La persona que es amable con superiores pero cruel con subordinados, eventualmente será cruel con todos cuando tenga poder suficiente. Cuando tus planes no funcionan como esperabas, ¿culpas a otros o examinas tu propio papel en los resultados? La víctima crónica nunca se vuelve próspera porque siempre está esperando que fuerzas externas cambien para mejorar su situación. La prosperidad requiere responsabilidad personal absoluta, la capacidad de ver cada resultado como reflejo de tus propias decisiones y acciones. Cuando tienes información privilegiada que podrías usar para obtener ventaja sobre otros, ¿qué haces? El poder real no viene de explotar información secreta, sino de crear valor genuino que beneficie a todos los involucrados. Quien construye riqueza explotando a otros construye sobre arena que eventualmente se erosionará. Cuando alguien te ofende o te trata injustamente, ¿puedes perdonar genuinamente sin buscar venganza? El resentimiento es veneno que destruye la capacidad de ver oportunidades claras. La persona que carga odio no puede tomar decisiones sabias, porque está constantemente distorsionada por emociones tóxicas. Cuando tienes más de lo que necesitas, ¿compartes naturalmente con quienes tienen menos? La generosidad no es algo que desarrollas después de volverte rico. Es algo que debes practicar cuando tienes poco, para estar preparado para manejar abundancia cuando llegue. Quien es tacaño con poco, será tacaño con mucho. Cuando enfrentas decisiones entre lo que quieres hacer y lo que sabes que debes hacer, ¿cuál escoges? La autodisciplina en áreas pequeñas construye el músculo de carácter necesario para resistir tentaciones mayores que vienen con recursos mayores. Tu honestidad en responder estas preguntas determina tu nivel real de preparación para abundancia. Y si descubres áreas donde aún no estás preparado, no te desesperes. La preparación se puede desarrollar. Pero requiere trabajo interior consistente, no solo planificación financiera externa. Cada día que escoges la integridad sobre la conveniencia, estás construyendo el carácter necesario para manejar riqueza sin corromperte. Cada día que tratas bien a personas que no pueden beneficiarte, estás desarrollando la nobleza de corazón que atraerá oportunidades genuinas.
Cada día que tomas responsabilidad por tus resultados en lugar de culpar a otros, estás fortaleciéndote poder personal para crear la vida que deseas. La preparación para la abundancia ocurre en la oscuridad, como una semilla que se fortalece bajo tierra antes de emerger hacia la luz. Nadie ve las decisiones diarias que estás tomando para desarrollar carácter. Nadie aplaude cuando escoges hacer lo correcto en situaciones donde podrías salirte con la tuya haciendo lo incorrecto. Nadie celebra cuando sacrificas ganancias inmediatas para mantener tu integridad a largo plazo. Pero el universo está observando y está llevando cuenta. Cada decisión basada en principios en lugar de conveniencia, cada acto de generosidad cuando tienes poco, cada momento de honestidad cuando la mentira sería más fácil, cada elección de responsabilidad personal sobre victimismo, está construyendo la capacidad interior que necesitas para recibir y multiplicar abundancia verdadera. Cuando estés preparado, las oportunidades aparecerán, no como coincidencia, sino como resultado natural de haber desarrollado el carácter que las puede reconocer y aprovechar sabiamente. Y cuando lleguen, no tendrás que preguntarte si puedes manejarlas. Sabrás que puedes, porque habrás pasado años construyendo exactamente las cualidades necesarias para administrar riqueza como bendición, no como maldición. La riqueza que llega a carácter preparado no solo permanece, se multiplica, se comparte y crea ondas de beneficio que trascienden generaciones. Porque no está siendo manejada por alguien que la necesita para sentirse valioso, sino por alguien que la ve como herramienta para expresar valor que ya posee internamente. Ahora, mientras estas palabras resonan en tu espíritu, quiero que imagines una semilla. No cualquier semilla, sino una que ha permanecido enterrada durante meses en la oscuridad más profunda. Nadie la ve crecer. Nadie aplaude su progreso. Nadie reconoce el trabajo silencioso que está ocurriendo bajo la superficie, pero cada día esa semilla está desarrollando exactamente lo que necesita para sostener el árbol magnífico que está destinada a convertirse. Tú eres esa semilla. Cada decisión que tomas basada en principios cuando nadie te está viendo, cada momento en que escoges la integridad sobre la conveniencia, cada vez que actúas desde sabiduría en lugar de impulso, estás desarrollando raíces invisibles que sostendrán la abundancia que está por venir. El mundo te presiona para que crezcas rápido, para que muestres frutos antes de tiempo, para que demuestres tu valor con logros externos. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo. Y quienes respetan ese ritmo, quienes tienen la paciencia para desarrollarse completamente antes de emerger, son quienes construyen legados que trascienden generaciones. Las señales que hemos explorado no son una lista que puedas marcar como completada. Son estados de ser que se profundizan con cada experiencia, con cada decisión, con cada momento de silencio donde escoges escuchar sabiduría por encima de ruido. Si has reconocido tu corazón en estas palabras, si algo dentro de ti ha despertado durante esta conversación, entonces ya sabes que este es apenas el comienzo de un camino que transformará no solo tu relación con la abundancia, sino tu comprensión de quién estás destinado a ser. Y si deseas caminar este sendero junto conmigo, te invito a que te unas a esta comunidad de almas que han decidido crecer desde adentro hacia afuera. El universo está esperando que te conviertas en la versión de ti mismo que puede recibir y administrar los recursos que tu alma más profunda sabe que están destinados para ti.